Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un podcast dedicado a uno de los grandes artistas de la historia, que es Francisco de Goya, que vivió entre los años 1746 y 1828. El contexto histórico en el que Francisco de Goya comienza su carrera es el reinado de Carlos III, para el que trabajó durante sus últimos años de reinado. Este reinado estuvo marcado por las políticas propias del despotismo ilustrado, que pretendían introducir cambios en la vida económica del país, pero sin transformaciones revolucionarias. Tras la muerte de Carlos III, comienza un reinado, el de Carlos IV, para el que el pintor fue nombrado pintor de cámara en 1799. Este reinado estuvo caracterizado por la inestabilidad, las crisis económicas, políticas, la guerra y finalmente la invasión francesa acaecida en 1807, que daría lugar posteriormente a la Guerra de Independencia. Tras la guerra vino la vuelta de Fernando VII a España, que trajo el retorno del absolutismo, la represión contra el liberalismo y una crisis económica permanente producida en parte por los efectos de la guerra. Todos estos vaivenes históricos y convulsiones afectarán, como no, a la pintura del genio aragonés. Goya puede ser considerado como la figura culminante del siglo XVIII y una de las más grandes de la historia del arte universal. Se educó en Zaragoza, en un pequeño taller, pero su curiosidad y deseo de aprender lo llevan a Madrid y luego a Italia. A su regreso de Italia establece contacto con los Balleu, con cuya hermana se casa, y esto le abre las puertas de Madrid y la instalación en la corte. Hacia 1790 una enfermedad le deja sordo. A esta dolencia le han atribuido todos los estudios sobre Goya un influjo decisivo, pues se produce una auténtica metamorfosis de su personalidad artística a través de esta experiencia de dolor personal. La sordera le inclina hacia el aislamiento y la introspección. Deja de contemplar la sociedad como un conjunto de cuadros y costumbres amables y empieza a considerar el ángulo negativo de los convencionalismos sociales. A la crítica amarga se suma una imaginación casi febril, reflejada en los primeros caprichos, al tiempo que continúa su labor de retratista, realizando en 1800 La familia de Carlos IV. A partir de 1808, la Guerra de Independencia, con su secuela de horrores, va a suponer una experiencia dolorosa que intensifica su beta pesimista y crítica. El arte de Goya no volverá a ser ya la representación de un mundo amable. Tras la guerra, ante los excesos del absolutismo, su talante liberal le hace aislarse de todo trato mundano. Es la época de sus pinturas negras, en los muros de su casa del otro lado del Manzanares, a la que los madrileños llaman la Quinta del Sordo. Con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis, que pone fin al trienio liberal en 1823, y el inicio de una nueva represión absolutista, Goya decide abandonar España, para lo que solicita permiso regio y se instala en Burdeos, donde muere en 1828. Goya es un artista de evolución artística lenta, que alcanza su madurez muy tarde, pero precisamente la lentitud de su aprendizaje ha influido en su insatisfacción y en la búsqueda constante de nuevas fórmulas expresivas. El suyo es, además, un arte de contrastes. Goya es el pintor de las fiestas, de las tragedias, de los niños alegres y de las brujas horribles, realista y fantástico a la vez. En conjunto podríamos distinguir dos etapas artísticas, que se corresponden con las dos fases de su biografía. En la primera, la de los triunfos profesionales y visión optimista de la vida, predominan los colores rojos y grises, la factura acabada, el dibujo de trazo continuo y los temas amables. En la segunda, por el contrario, de sufrimiento y visión patética, la creciente presencia del negro, la factura de manchas, el dibujo roto, los temas dramáticos o de una fantasía sombría. La obra de Goya es asombrosamente amplia y de una gran variedad y originalidad,
y para su estudio se puede agrupar en varios temas que a continuación abordaremos. En primer lugar hablaremos de sus cuadros costumbristas. Sobresalen los cartones para tapices de su primera época. En ellos se refleja la vida madrileña de ferias, romerías, pendencias y juegos. En las composiciones luce la gracia y el encanto del rococó, aunque Goya toma sus elementos de luz y paisaje de los maestros barrocos españoles, especialmente de Velázquez. En esta serie destaca la Pradera de San Isidro, pequeño cuadro en el que demuestra su maestría compositiva introduciendo centenares de figuras, a veces sugeridas por una simple mancha. También destacan el quitasol, la vendimia y la gallina ciega, todos ellos resueltos con una gran ligereza en la ejecución y un vivo colorido. El retrato es el género en el que Goya, por exigencias de su clientela, tuvo una actividad más constante. Destacan por su penetración psicológica, puesto que no se limita a captar rasgos físicos, sino que traspasa la apariencia para escrutar los rasgos anímicos, mostrando su simpatía por el personaje y lo que representa socialmente. Son numerosos los retratos de personajes de la familia real: Carlos III, Carlos IV, María Luisa de Parma, Fernando VII y el más famoso, el retrato colectivo de la familia de Carlos IV, para el que debió de inspirarse en Las Meninas. Y aunque sorprenda su estatismo, las posturas hieráticas en un pintor dinámico, es posible que se trate de un efecto deliberado para concentrar la atención en la expresión de los rostros. Entre los retratos masculinos son notables el de Jovellanos y el del conde de Fernán Núñez, aunque Goya sintió especial predilección por la representación de la mujer, como se aprecia en la condesa de Chinchón y sobre todo las famosas majas, la desnuda y vestida. En el siglo XVIII se había empezado a individualizar cada vez más el desnudo femenino en el arte. Estos desnudos eran pintados para ser observados de manera privada por los hombres. En esos desnudos es raro que tales Venus miren al espectador. La maja desnuda de Goya, en cambio, nos devuelve la mirada directamente. No nos sonríe ni nos hace ninguna mueca con los labios, y sin embargo no nos niega la posibilidad de la sonrisa ni, incluso, la invitación a besarla. La maja vestida es una obra posterior, en la que el color del vestido le permite acentuar un poco más los contrastes de luz y sombra en las almohadas. Por lo que respecta a la temática religiosa, no es Goya un pintor que trate esencialmente este tema. Incluso su serie de frescos de San Antonio de la Florida se concibe como escenas populares y cortesanas, pero excepcionalmente tuvo ocasión de demostrar que no carecía de fervor para estos temas, sobre todo en la última comunión de San José de Calasanz, donde demuestra una intensa emoción religiosa. Donde sí destaca de una manera muy importante son en las pinturas de carácter patriótico. La guerra de independencia supuso para Goya un aterrador dilema. Su filosofía ilustrada, favorable a la reforma de España y contraria al mal gobierno de Carlos IV y Godoy, le hacen alinearse formando parte de los afrancesados con el rey José I. Pero su elevado patriotismo y su razón no entienden la masacre que se está produciendo en el país. Tiene pues el corazón dividido, y estos 6 años de conflicto armado van a provocarle un importante cambio en su pintura, haciéndose a partir de ahora más suelta, dinámica y violenta. Contra lo que puede parecer lógico, estos cuadros no se pintaron al iniciarse la contienda, sino al finalizar la misma en 1814. Su realización le permite en cierta manera afirmar su adhesión al pueblo. Más allá de sus compromisos intelectuales que le aproximaban a la cultura y la política de la Ilustración. En estas dos obras el protagonista absoluto es el pueblo, su masa anónima como héroe colectivo. No aparece ninguna figura particular, ni generales victoriosos, ni el rey en ningún campo de batalla. Este es un concepto claramente romántico y moderno de entender la guerra y los logros nacionales, que se atribuyen al pueblo su voluntad más que a sus dirigentes. En la pintura del 2 de mayo, la carga de los mamelucos, la violencia de la lucha compone una dramática escena
en que la presencia del aire le concede el valor de una instantánea. Utiliza manchas de colores muy vivos y líneas diagonales para acentuar la crudeza y el dinamismo de la escena. En los fusilamientos del 3 de mayo opone al pelotón de soldados de masa cerrada los cuerpos caídos de los fusilados y el gesto de rebeldía e impotencia de los que esperan su turno. Las pinturas negras suponen la negación del color, una técnica que fue descubierta por Goya en sus últimos temas costumbristas, en los que el apagamiento de tonos le servía para crear una atmósfera en los cuadros de crítica social. En el Coloso, ya la mancha negra se ha apoderado de la composición, de la que ha desaparecido la línea y parte de los colores, y los símbolos han desplazado las formas concretas y reales. En las pinturas con que decoró su casa de la Quinta del Sordo, siguiendo las pautas ensayadas en el Coloso, plasma un mundo alucinante de brujas, machos cabríos, luchas fratricidas, procesiones nocturnas, un mundo lleno de miedo y superstición. En la aquelarre, Saturno devorando a sus hijos, o la romería de San Isidro. En sus grabados consigue todas las posibilidades de expresión en los rostros o de la luz en las atmósferas mediante las manchas negras y los rayados. Realizó varias series de grabados. Los caprichos, inspirados en su imaginación, estampas y dichos populares, y en libros de magia, reflejan la superstición llena de monstruos y brujas propias de la ignorancia de las clases populares. Pero también expresan miedos e impulsos que se esconden en el interior de cualquier ser humano. Los desastres de la guerra, donde muestra la irracionalidad, depravación moral y crueldad sin límites que supone la guerra. La tauromaquia, realizada para ilustrar un libro sobre las corridas de toros por las que Goya sentía gran interés, constituyen magistrales estudios de movimiento y fuerza. Los disparates recrean un mundo onírico e ilógico. Incluso a los 80 años practica una técnica recién descubierta, la litografía. También en sus últimos años en Burdeos realiza algunas pinturas, entre las que destaca La lechera de Burdeos, donde recobra el colorido, el efecto luminoso que hace vibrar la atmósfera repleta de inquietas y pequeñas pinceladas. Por sus características este cuadro anuncia el impresionismo. En lo que respecta a la significación de su obra en la pintura moderna, la obra de Goya es el punto de partida de toda la pintura contemporánea. La exaltación del color y los temas patrióticos lo convierten en el germen de la pintura romántica. Con su crítica aguda y su naturalismo despiadado, se adelanta la pintura realista. Los impresionistas le reconocen precursor de su técnica, por la factura suelta, la división de la pincelada, la yuxtaposición y contraste de colores cuya mezcla se produce en la retina del espectador. El expresionismo, con su deformación de la realidad, y el surrealismo con sus imágenes del subconsciente y visiones fantásticas, se hallan también latentes en la obra de Goya. La pintura entera de los siglos XIX y XX, con todas sus múltiples escuelas o tendencias, tiene en Goya su fuente de inspiración y de técnicas.